Ya estamos de vuelta de nuevo con las noticias del misterio y vamos a ver cuáles son esas noticias que tanto os gusta, las que hoy nos contará Javier. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues mira, aquí vamos bandeando con con el coronavirus, los estados de alarma y demás, ya sabes. Bueno, vamos ahí, sobreviviendo. ¿Tú qué tal? Sí, nosotros aquí también bien, ¿no? También estamos como tú, ¿no? Estamos en toda España y en muchos sitios estamos así de esa manera, ¿no? Entre cambios de fases, medias fases y desfases, que también los hay, pero bueno, vamos tirando. Sí, desde luego, me han chivado que es a escala mundial, este problemilla, vamos a ver. Bueno, pues nada, vamos a ver, ¿de qué nos vas a contar ahí? Cuéntanos, Javier. Pues mira, vamos a hacer un repaso sobre los principales avistamientos ovni que ha habido durante la cuarentena, que han sido por lo menos o más documentados o que tienen un pozo de realidad, por decirlo de alguna manera, porque no pueden ser del todo explicables, descartando ya todo lo que hablamos durante otros programas. También voy a hablarte, ahora que estamos hoy en día y que durante esta cuarentena y durante todo el transcurso de este virus hemos echado tanta mano de nuestro teléfono móvil y tanta mano de esa videollamada, y de hecho me parece que el porcentaje de las horas que pasa la gente hoy en día con el teléfono móvil en la mano es muy alto. Pues me ha parecido curioso que recordemos al hombre que por primera vez en la historia, en 1973, hizo la primera llamada por un teléfono móvil de verdad. También te voy a hablar de la luz prohibida, que es una especie de luz a nivel cuántico que han conseguido descifrar o redescubrir, porque imagino que eso ya estaba ahí hasta que nosotros lo hemos encontrado, algunos científicos, y que podría ser otro aporte más a esa tan ansiada tecnología cuántica que estamos esperando. Y por último, también te hablaré de un metal líquido a lo Terminator. Si hacemos un poco de memoria y recordamos ese robot que era metal líquido, pues algo que todavía no es un robot, pero algo parecido que empieza a ver ahí ya, y ya se han hecho unas primeras pruebas y ya existen algunos documentos sobre el estudio y alguna cosita por ahí. Espero no tener que ver, desde luego, Javier, un T-1000 corriendo detrás mía ni detrás de nadie, desde luego, con ese metal líquido que acabas de anunciar. Bueno, pues vamos con la primera de las noticias, que nos vas a hablar sobre los avistamientos ovnis que ha habido durante la cuarentena, esas famosas luces, entre otros distintos avistamientos que ha habido en los cielos de todo el mundo. Cuéntanos, Javier. Pues sí, sí que es verdad que como siempre, ¿no? Hay que decir que todo este tipo de fenómenos siempre han captado nuestra atención, pero sobre todo hemos tenido cierto repunte durante esta pasada cuarentena, que ya te comenté en otro programa que eso es por la bajada de la contaminación lumínica y porque la gente pasa mucho tiempo observando el cielo, y a lo mejor lo normal era que siempre estuvieran ahí o pasaran por ahí, pero no nos diéramos cuenta. Como bien has dicho, ¿no? Han sido varios avistamientos y además, como también has dicho, a lo largo de todo el mundo, pero quitando todos esos fenómenos explicables, como ya hicimos en su día, ¿no? Y lo comentamos en un programa. Y me refiero a esos globos para internet, a esa estación espacial internacional, a ese tipo de satélites o algún que otro fake que nos han intentado colar. Pues vamos a repasar ciertos casos que han sido registrados, ya te digo que bien o por su extrañeza o por su falta de explicación, y que han quedado ahí en el tintero y merecen por lo menos que los nombremos, y en mi caso, ¿no? Yo los apunto por si en un futuro pudiéramos saber algo más de ellos, o si al final quedan sin explicación, que es lo que además suele pasar. Primero voy a hablarte de la provincia de Misiones, en Argentina. Allí un ovni surcó el cielo a gran velocidad y los testigos revelaron que una inmensa luz cruzó el cielo hasta el punto de que varias nubes se iluminaron. Todos los vecinos estaban muy sorprendidos porque, según ellos, todo fue en cuestión de segundos. Ellos mismos dijeron que no alcanzaron ni siquiera a tomar una foto, y eso que tenían con el teléfono en la mano. Es ese efecto, ¿no?, que se dan muchos investigadores también, que se quedan paralizados. Pues ante la consulta a los medios locales, estos mismos ya dijeron ver varias luces de colores blancas y azules, y que por momentos se ponían hasta rojas. Tras todos estos hechos, los comentarios de ciertas personas en el ámbito, ya te digo, de la seguridad, hicieron referencia incluso a este insólito fenómeno, aunque nadie pudo aportar ese material que sería muy necesario, como imágenes o vídeos. El hecho sucedió en las afueras de esta provincia y, según reportes de los testigos presenciales, no fue la primera vez. Le he dado un poco de verosimilitud porque se preguntó incluso, ya te digo, a las autoridades locales, y bueno, queda ahí, por si alguna vez sabemos algo más.
También te voy a hablar, por ejemplo, de aquí. En España hemos tenido también varios casos, ¿no? El primero de los casos incluso lo reveló Luis Javier Velasco, porque si alguien no lo conoce, tengo que decir que es un investigador y escritor que ejerce periodismo especializado, ¿no?, en esta materia desde hace más de 15 años. Y esto fue una entrevista que se le hizo en el programa de La Rosa de los Vientos, que es emitido en Onda Cero y, como todos imagino que sabrán, la mayoría dirige Silvia Casasola y Bruno Cardeñosa. Pues bien, durante esa entrevista, ¿no?, este experto señaló que hubo un caso muy reciente, además que fue registrado en este abril pasado. En este, 3 objetos voladores no identificados fueron vistos en Santa María de Guía, en Gran Canaria. Si bien él no fue el testigo, la información le llegó mediante, según dice él, 2 confiables fuentes que así se lo aseguraron. Velasco relató que esas fuentes vieron 3 ovnis durante la noche del último 8 de abril, durante lo que sería la Semana Santa. Según él mismo dijo, estas mujeres, estas amigas que se lo comentaron, estaban en la casa de campo de Montaña Alta, en el municipio de Guía, que hay que decir que ya es una zona que tiene una larga tradición en cuanto a avistamientos, cuando allí mismo divisaron el fenómeno y de inmediato no dudaron en grabar un vídeo de lo que estaban viendo y además profundamente pues conmocionadas. Ellas mismas revelaron que el primero de los objetos era blanco y muy parecido a una estrella de 3 puntas y que además volaba con rumbo sur. A su vez, ese segundo punto, del segundo punto que localizaban, encontraban una luz que salía muy muy fuerte. Ellas dicen que la segunda fue más llamativa debido a que la tenían a una altura de unos 60 grados con respecto a ellas, por lo que el bueno de Luis Javier Velasco dedució que estaba casi encima de sus cabezas, mientras que de la tercera unidad, ¿no?, de esta tercera luz, que además era de un color anaranjado, pudieron ver cómo perdía rápidamente altura y de repente quedaba suspendida. Ante la pregunta sobre si incluso pudieron ser aviones o satélites, este mismo especialista lo desechó. Después manifestó que con el confinamiento, él se puso, digamos, que de alguna manera estaba de acuerdo con nosotros, ¿no?, la gente en su casa y con la ausencia de tráfico aéreo y demás, este no era un caso aislado y que había pasado ya varias veces más. También un ciudadano de Puerto de la Cruz, en Tenerife, le echó valor y afirmó haber visto 3 ovnis en los últimos días de marzo. Además, sacó a la luz su experiencia después de rogarle mucha gente de su familia, porque parece que el hombre estaba bastante desazonado con lo que le había pasado, ¿no? Fue así como él reveló los detalles del fenómeno que presenció y aseguró, también descrito por este investigador del que estaba hablando antes, de Velasco, que fue idéntico a lo ocurrido en la otra zona de la que te acabo de comentar. O sea, en la... perdona un momento, que en Montaña Alta te estaba comentando, en Montaña Alta. Otra vez, 3 luces, ¿no? Y como prueba de lo que el hombre estaba atestiguando, entregó hasta 5 fotos tomadas con su propio móvil a este investigador. Tengo que decirte que las fotos, si de verdad existen, como él ha dicho, no han salido a la luz, por lo menos de momento, ¿no? Además, según dijo, estas luces fueron registradas en la tercera semana de marzo de 2020, alrededor de las 2 de la mañana y durante una noche muy oscura, con lo cual era muy difícil que pasaran desapercibidas. Además, el hombre agregó que el movimiento de los 3 objetos estaba perfectamente alineado entre ellos y separados a una distancia idéntica. Además, el hombre, como ya te he comentado, también asintió que cuando los vio, pues sufrió un ataque de pánico. Y más tarde confesó que la única diferencia que tenían entre estos 3 era que el que se situaba en el centro daba la impresión de que en un momento dado había desplegado una especie de escalera o de ascensor. Voy a cambiar de zona ahora y me voy a ir a Roma. Además, creo que la gente se hace un poco de memoria, al igual hasta lo recuerda haber visto por televisión, ¿no? En Roma, Italia, durante un informe periodístico, una nave pasa de lado a lado de la pantalla, de izquierda a derecha, siendo vista por millones de personas en el país mismo, incluso también en las fronteras, aquí mismo te lo voy a decir, porque sí que es verdad que varias veces ese fenómeno fue sin querer, ¿no?, transmitido por televisión. Sí que es verdad que parece que esta vez se había visto más claro que nunca. ¿Y por qué te digo que aquí nosotros lo vimos? Pues bien, porque todo ocurrió el pasado 8 de mayo en el informativo que daba Telecinco a las 9 menos cuarto. El conductor del programa, que es Pedro Piqueras, dio paso a la información del corresponsal en la citada ciudad
y el corresponsal era Darío Menor, quien hablaba sobre la pandemia del coronavirus y la crisis que padecen los italianos. Pues bien, en pleno informe y a muy pocos metros del Vaticano se pudo ver una nave luminosa que pasaba fugazmente. Además, a juzgar por las imágenes emitidas y por el sonido de ambiente, parece ser que esa nave pasaba sin emitir ruido alguno. Ante la conmoción que llegó a causar esta situación, expertos de todo el mundo fueron consultados y muchos de ellos coincidieron que cuando se ven este tipo de naves suele haber más esferas alrededor unidas entre sí, cosa que no se parece apreciar en el vídeo, y que además lo normal es que pasen sin hacer ruido. Ahora me voy a ir hasta Rusia, porque mira, el canal del Ministerio de Defensa de Rusia y el noticiero más importante de ese país difundieron también hace poco impactantes imágenes, otra vez de 3 luces que se movían con perfecta sincronización sin explicación terrenal comprensible. Esta formación, como un triángulo, además totalmente visible, según dicen ellos, fue descubierta a plena luz del día el último 7 de abril a las 11 de la mañana, en la ciudad de Tomsk. Minutos más tarde, además, comenzaron a girar como si tuvieran un punto fijo y perfectamente coordinados. La grabación quedó registrada gracias a un joven llamado Denis, que fue testigo del avistamiento y que segundos después de dejar su coche en el estacionamiento de un centro comercial se vio interrumpido por este tipo de fenómeno. Según se reveló todo esto a un medio que es el Tercer Milenio, las luces tenían un color rojizo y el fenómeno duró pocos segundos. Y esto no lo decimos nosotros solos y no lo dice el Tercer Milenio. Ya te digo que lo ha difundido el Ministerio de Defensa de Rusia, ahí en nada, que no suelen contar muchas cosas de este tipo, pero bueno, lo han admitido. Y ahora también me voy a ir a Inglaterra, a Windsor, en la cual una nave fue vista por un grupo de personas que ni siquiera dudaron tampoco en filmar con el móvil el impactante paisaje que se estaba viendo. En esta situación parece que se vivió el 28 de enero y además en las imágenes se puede ver cómo el objeto volador es alcanzado incluso por un rayo y luego sale como despedido a una velocidad, te diría que absurda. Al principio el objeto parece que era de color rojo y se movía lentamente a una baja altura, realizando una serie de misteriosas evoluciones, tanto en color como en forma. Lo mismo que las luces que se alcanzan a ver a muy pocos metros de la iglesia de San Juan Bautista empezaban a cambiar de tono cuando se acercaban a donde estaba la gente con las cámaras. Así las cosas, y de repente, inesperadamente, este extraño objeto comenzaba a interactuar con una tormenta eléctrica que se acercaba y cuando le cae el rayo, como te he comentado, Víctor, sale despedido, pero a una velocidad increíble. Hay gente, incluso se ve, hay algún vídeo e incluso se escuchan las conversaciones de la gente que hay mientras que lo está grabando, en las que se escucha como que, mira, sí, parece que está ya a lo lejos, ¿no? Parece que se está dividiendo otra vez, pero mira, hay una tormenta y otra voz que se escucha de fondo. ¿Qué es eso? Es una conversación que se graba de fondo, obviamente ante el estupor de la gente que había sacado el teléfono y había empezado a grabar. Y por último, me voy a ir a otro sitio en el cual una enorme bola iluminada blanquecina, pero con destellos verdes y rojos, fue divisada por algunos testigos, o por lo menos eso nos aseguran, en Río de Janeiro. Sí que es verdad que aquí no tenemos ni imágenes, ni fotos, ni vídeos, ni nada, así que digamos que ese tema ha quedado un poco sotoboche, porque también hay que decir que ahora mismo la polémica que atraviesa el país de Río de Janeiro, tanto por la pandemia como por ese presidente que tienen, no es el momento quizá de hablar de todo este tipo de cosas. Y este es el pequeño repaso que he encontrado, sobre todo las cosas que más fundamentadas estaban, ¿no? Que todas tenían o lo había emitido un canal oficial de comunicación o lo había emitido incluso un ministerio, o hay algún vídeo o hay gente especializada como este periodista del cual no tengo por qué no fiarme, y si él dice que se lo han comentado y que se lo han enseñado, pues Luis Javier Velasco, perdona que no me salía el nombre, pues yo no tengo por qué no creerme lo que el hombre dice, y estos son los casos o más documentados o con más pruebas o que más hincapié se han hecho en intentar por lo menos demostrar que han sido bastante reales y como no, pues ya te digo, como he dicho al principio, yo estas cosas siempre las apunto y si alguna vez volvemos a saber algo más de alguno de estos casos, pues lo volveré a traer.
en la próxima noticia nos vas a hablar sobre la primera llamada que hubo a nivel mundial, o a nivel planetario más bien quizás, sería desde un teléfono móvil, y fue en el año 1973. Cuéntanos, Javier. Pues sí, como te he comentado, ¿no? Pocos inventos de esta era moderna, podríamos decir, que han cambiado tanto nuestro mundo como el teléfono móvil, ¿no? Sobre todo el de los 4.780 millones de teléfonos móviles que hay hoy en día en el planeta. Hay que decir que es una cantidad más que respetable, Víctor, para un artilugio que fue usado por primera vez en la historia hace menos de medio siglo. O sea que hay que tener en cuenta la cifra, ¿eh? 4.780 millones. Pues bien, como ya te he dicho en el enunciado de la noticia, ¿no? La primera llamada telefónica fue hecha en 1973 en Nueva York por un ingeniero llamado Martin Cooper, conocido como el padre del teléfono móvil. Hace poco, ¿no? Y se hizo una entrevista con Cooper, con Martin Cooper en la BBC, de la cual he sacado algunos extractos porque me ha parecido una historia súper curiosa, ¿no? Él mismo ya decía que para el público esto sonaba como ciencia ficción, ¿no? Porque durante toda la vida habían estado atados con un cable a casa o al escritorio durante por lo menos más de 100 años, ¿no? Sin embargo, como él mismo dijo, ¿no? Ellos pensaban que la gente era fundamentalmente móvil y lo que quería era estar conectada en cualquier lugar en el que estuviera. Por eso tenían que crear un aparato nunca antes hecho, y conforme relató él, lo tuvieron que hacer en un plazo de tan solo 3 meses. Se dice que el pequeño dispositivo es un rumor que corre, ¿no? Es algo que hay ahí de fondo cuando hablamos de todos estos de la telefonía móvil, ¿no? Así que se dice que el pequeño dispositivo portátil llamado comunicador que utilizaban los personajes de Star Trek en ese programa de televisión de ciencia ficción de los años 60 fue el que inspiró a Martin Cooper. Pero no es así. En realidad lo que le hizo pensar por primera vez en la posibilidad de que existiera algo parecido fue la radio de muñeca que usaba el detective archiconocido Dick Tracy en la famosa tira cómica estadounidense en su época. Según destaca él mismo en la entrevista, antes del móvil, ¿no? Cuando hacías una llamada, estabas llamando a un lugar y ahora, hoy en día, llamas a una persona. Y eso es un cambio muy profundo. El primer prototipo de teléfono portátil de Cooper y de su equipo fue presentado en el Hotel Hilton de Nueva York en abril de 1973 y hay que decir que era muy diferente a ese delgado dispositivo plegable de Star Trek o incluso ese reloj futurista de Dick Tracy, ¿no? Según nos dice él mismo en la entrevista, medía unos 25 por 5 por 10 centímetros y pesaba más de 1 kilo, lo cual lo hace un ladrillo importante. Y solo podías hablar durante 20 minutos antes de la que se acabara la batería. Según decía él mismo, ¿no? La gente se reía de él, pero era lo mejor que se podía hacer en esa época. Hay que decir que Martin Cooper trabajaba para la compañía de Motorola, que en ese entonces era un pequeño operador en el gran mercado estadounidense de las telecomunicaciones. Según él mismo aseguraba, ¿no? Él decía que llegará el día en el que cuando alguien nazca le asignarían un número telefónico que tendría hasta que muriera. Ellos sabían que en el futuro todo el mundo tendría un teléfono móvil. Lo que nunca anticiparon es que iban a tener esta clase de teléfonos móviles, ¿no? Que tenemos ahora, esta supercomputadora con una cámara digital, con conexión a internet, porque ninguna de estas cosas, hay que recordar, existía en 1973. Así que fue ese 3 de abril de ese año, en la Sexta Avenida de Nueva York, en el que Cooper hizo la primera mañana. Y voy a citar textualmente: estábamos hablando con un reportero de una estación de radio mientras caminábamos por la calle, y yo realmente no tenía planeado a quién llamar. Así que decidí marcar a mi contraparte en AT&T, Joel Engel. Esto es lo que ha relatado él. AT&T era el gigante de las telecomunicaciones en Estados Unidos y en el mundo, y hay que decir que en su comparación con los presupuestos de Motorola quedaba, a la altura del betún. Entonces no se le ocurrió otra cosa al bueno de Cooper que llamar a su parte contraria de la competencia. ¿Y qué le dijo Cooper a Engel, ¿no? En esta primera llamada? Pues según nos dice Cooper, ¿no? Marcó su teléfono. Ya de por sí, él ya dice que fue un milagro que le contestara el mismo Joel Engel, y él lo saludó y le dijo: hola, soy Martin Cooper y te estoy llamando desde un teléfono móvil, un teléfono de mano, portátil y personal.
Hay que decir que el gigante de AT&T también había estado pensando en el futuro de los teléfonos, ¿no? Habían sido pioneros en una nueva tecnología. Y esta nueva tecnología también nos va a traer algo de lo actual, ¿no? La tecnología celular. Eso nos suena, ¿no? Porque muchos países de Sudamérica no lo llaman móviles, lo llaman celulares. Pues bien, lo de tecnología celular viene de que estos teléfonos antiguos, portátiles pero antiguos, ¿no? Móviles pero antiguos, pasaban llamadas a través de una red de células que utilizaban las frecuencias de radio. Hasta ese momento, los teléfonos tenían que estar conectados o por un cable, por un cable o a casa o en la oficina. Por eso esa tecnología celular había permitido que los teléfonos fueran un poco más móviles. Pero la idea que tenía AT&T era poner más teléfonos en los automóviles, porque ellos creían que esa era la apuesta correcta para el futuro y ni siquiera habían considerado los portátiles de mano como una opción. Así es que tuvieron que ser esos jóvenes de Motorola los que les demostraron a los grandes de AT&T que estaban equivocados. Cooper y su equipo sabían que AT&T estaba presionando en su día a la Comisión Federal de Comunicaciones, que era la que regulaba las ondas aéreas en Estados Unidos, para que le otorgaran derechos exclusivos en el espectro de radio que necesitaba para poner esos teléfonos en millones de automóviles utilizando esta tecnología celular que te he comentado. Motorola sabía que si AT&T ganaba ese monopolio, perdería todas las posibilidades que tenía de usar esa red para un nuevo teléfono portátil. Así que Cooper se dio cuenta de que para Motorola tener alguna posibilidad, ¿no?, de persuadir a estos comisionados de comunicaciones necesitaba algún invento, necesitaba algo espectacular y tenía que mostrarles el futuro. ¿Y cómo lo iba a hacer? Con un teléfono móvil. Según cita él, ¿no?, había hasta 20 personas creando el teléfono en sí que trabajaban durante día y noche, pero había que tener en cuenta que también había gente trabajando para construir esas estaciones de radio y esas células, así que otras 20 o 30 personas estaban encargados de eso, mientras que otros estaban preparando la demostración en la ciudad de Nueva York. Así que, como te he comentado al principio, solo tenían esos 3 meses para lograrlo, y hay que decir que la gerencia en su día de Motorola los respaldó con todo lo que pudo y con muchísimo dinero, pero el desafío, porque estaban desafiando a nada más y nada menos que AT&T, era enorme. Cuando Cooper hace la revelación ante la prensa, ¿no?, llevó consigo 2 prototipos en el caso de que uno no funcionara. ¿Qué pasa? Que la primera sorpresa se la llevaron porque no llegaron muchos periodistas. Él recuerda que entre unos 15 o 20, ¿no? Según dijo él textualmente, ciertamente no nos prestaron mucha atención, pero una vez hicimos la demostración, empezaron a salir historias sobre un teléfono con el que podías hablar desde cualquier lugar del mundo. Esto es lo que recordaba el ingeniero en esta entrevista que ha dado a BBC. Incluso él mismo cuenta, ¿no?, que había una periodista australiana que les preguntó si podía llamar a su madre en Australia y él contestó, por supuesto, ¿no? Y les dio el teléfono mientras que él y todos los técnicos estaban con los dedos cruzados para que funcionara. Hay que decir que la llamada funcionó y ella quedó encantada de la vida. Sin embargo, se necesitaron varios años más y hay que decir que también la intervención del presidente Ronald Reagan para que los reguladores federales le garantizaran el acceso a Motorola a esas frecuencias de radio que necesitaba. Y fue solo en 1983 que Motorola pudo lanzar su primer teléfono celular disponible comercialmente. Hay que decir que la mayoría de esas personas en su día pensaron que nunca podrían darse el lujo de tener un teléfono como ese, porque costaba la friolera, Víctor, de $4.000 de la época, y además el servicio era extraordinariamente caro. Así que al principio, como bien dijo Cooper y recordaba, realmente era un juguete para los ricos. Ese primer teléfono, que además recibió el apodo del teléfono zapato, ya se convirtió en un icono, obviamente. El nombre original que Cooper le dio era Dynatac, que era la abreviación de Dynamic Adaptative Total Area Coverage, que en castellano vendría a ser algo así como cobertura dinámica adaptativa del área total. Lo que el Dynatac representaba era el sueño de lo que el mejor teléfono sería, ¿no? Uno que pudieras usar sin importar dónde estuvieras, que se adaptara al entorno y que te permitiera hablar con otra persona como si la distancia que te separara no existiera. Hoy en día, aún el hombre, que hay que decir que tiene 90 años, sigue comentando algunas cosas, ¿no? Y él mismo dice que aún no hemos logrado todo eso, ¿no? Pero que se está muy cerca de hacerlo porque él mismo se considera un soñador y él cree que ser un soñador
tiene algunas ventajas. Cooper se dio cuenta de la dimensión del cambio de que su creación, ¿no?, había generado, pero muchos años después, ¿no? Cuando empezaron a salir al mercado otros modelos que competían, cuando había colas de gente para intentar comprarlos, es cuando se dio cuenta de todo esto. Y también, como él también dice en la entrevista, cuando se dio cuenta, por ejemplo, de que en los países del tercer mundo había más teléfonos móviles que fijos. Es cuando él se dio cuenta de que había tenido razón en todo lo que había hecho. Al preguntarle en esta entrevista, ¿no?, a Cooper cuánto dinero ganó con su invento, él responde que en términos de satisfacción ganó muchísimo y en términos de dinero no ganó tanto. Porque hay que decir que cuando Cooper empezó a trabajar en Motorola, firmó un documento que decía que todas sus creaciones eran propiedad de la Motorola misma y que por cada una de ellas le pagaban $1. Aún así, el bueno de Cooper dice que ha sido el mejor negocio que ha hecho jamás, que Motorola le ha tratado muy bien y que el mundo ha sido muy amable con él. Todos estos años más tarde, ¿no?, cuando los teléfonos hoy en día ya parecen capaces de hacerlos todo, aún quedan algunos aspectos fundamentales que se han quedado en el tintero, por lo menos para Cooper. Él también decía en la entrevista que el énfasis de la industria siempre ha sido vender la novedad, pero aún no tenemos una cobertura sólida, porque hay veces que no se puede hacer una llamada o que no puedes conectarte a internet, y es porque el sistema no tiene todavía la suficiente capacidad. Él mismo dice que ya existe la tecnología para incrementar esa capacidad, para solucionar ese problema, y que además esa tecnología incluso podría llegar a ahorrar dinero, pero que hoy en día él cree que el énfasis sigue siendo la novedad. Hay que decir que, como ya he dicho, que Marty Cooper, que tiene todavía 90 años, vive en California y todavía sigue trabajando e inventando cosas. Él todavía, a su edad, sueña con crear un teléfono lo suficientemente pequeño como para engancharse en la oreja, incluso que examine la salud del usuario, para poder entender ciertas irregularidades que se están empezando a formar en el cuerpo antes de que se conviertan en enfermedades. Según explica él mismo, ¿no?, él daba un ejemplo en esta entrevista, y era que una de las principales causas de muerte en Occidente es insuficiencia cardíaca, y hoy en día se sabe cómo anticiparla, ¿no? Pues implica que estás acumulando fluidos en tus pulmones. Ya existe hoy en día un parche que te pones en tu pecho y que además monitorea el nivel de fluidos en tus pulmones y se puede comunicar con tu teléfono, de manera que recibes una alerta antes de tener un ataque al corazón para que te tomes una pastilla. Y como bien dijo el bueno de Cooper, extrapola todo esto a otras muchas enfermedades, invitándonos a imaginar, ¿por qué no?, un mundo mejor. Javier, desde luego que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado la trascendencia que iba a tener aquel invento en el año 1973, y como bien has comentado, hoy en día lo tenemos como una prolongación más de nuestro propio cuerpo, desde luego. Bueno, vamos a hablar de la siguiente noticia, que sería la luz prohibida. Cuéntanos, desarróllanos qué es esto de la luz prohibida, Javier. Sí, mira, esto se trata, ¿no?, de uno de esos descubrimientos que yo que soy profano obviamente en la materia, y como muchos de nosotros, ¿no?, a mí que solamente me molesto muchas veces en leer y en estudiar un poco a qué representa, ya me deja asombrado y ya me invita a pensar y a darle vuelta. Pues imagínate a la gente que lo descubre, ¿no? Sobre todo el darse cuenta de cómo esos paradigmas o esos modelos o esas reglas que parecen inamovibles, ¿no?, rápidamente, de repente, en un nanosegundo, entran en una fase de análisis y de repente pues cambia, ¿no? El ejemplo es de este grupo de científicos, ¿no?, de la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, que asegura haber descubierto, ellos han dicho, un mundo fascinante, digamos, que sería impensado por la física tradicional, ¿no? Según muestra un estudio, han utilizado ciertas ondas luminosas a alta frecuencia para acelerar superconductores, que son materiales los superconductores son materiales que pueden conducir corriente eléctrica, ¿no?, sin resistencia ni pérdida de energía. Pues bien, los han utilizado para acceder a propiedades únicas de la física cuántica, según le explicaron ellos a BBC News. Han hecho los primeros experimentos para utilizar pulsos de luz a frecuencia de terahercios, que serían billones, ¿no?, de pulsos por segundo, para acelerar electrones, que son conocidos como pares de Cooper, que es casualidad, no tiene nada que ver con el Cooper que estamos hablando antes de los teléfonos, de acuerdo a los científicos del laboratorio Ames del Departamento de Energía de Estados Unidos, que está asociado a la universidad.
Pues bien, de acuerdo con el estudio publicado, que además ha sido publicado en la revista Physical Review Letters, después de rastrear la luz emitida por estos pares de electrones acelerados, han llegado a cierto descubrimiento, ¿no? En ese momento encontraron ciertas emisiones, lo que ellos han llamado emisiones de luz del segundo armónico, o una luz al doble de la frecuencia entrante utilizada para acelerar los electrones. Lo asombroso de todo esto es que va en contra de la sabiduría convencional, o sea, por las leyes físicas. Por lo menos así lo explica Jingdan Huang, que es el autor principal del estudio. Según dijo él mismo, se supone que estas emisiones de terahercios del segundo armónico están prohibidas en este tipo de superconductores. El estudio lo ha denominado, como te he dicho yo en el enunciado, luz prohibida, y aseguran que se tratan de un descubrimiento fundamental para la materia cuántica. De acuerdo con la investigación publicada que divulga la BBC, los científicos utilizaron una herramienta que llaman espectroscopia de terahercios cuánticos para divisar, para poder ver y dirigir ese flujo de los electrones. El equipo utiliza unos flashes láser a una frecuencia de billones de pulsos por segundo, lo que ayuda a acelerar estos superconductores y por tanto acceder a nuevos estados cuánticos de la materia. Según explica también Eli Sperakis, que es profesor de física de la Universidad de Alabama en Birmingham y que es uno de los coautores del estudio, esta luz prohibida les da acceso a una clase exótica de fenómeno cuántico, es decir, la energía y las partículas a una pequeña escala de átomos. Las emisiones de esta luz prohibida, que es el medio de la cuestión, podrían aplicarse para la fabricación de esas computadoras cuánticas de alta velocidad, de las que ya hemos empezado a oír por ahí de vez en cuando, pero que todavía no están ni siquiera cerca de ser realidad. Pero también podrían ser usadas en las comunicaciones y en algún otro tipo de tecnología. Wang, por su parte, ha considerado que el estudio y el desarrollo de tecnologías asociadas a este descubrimiento permitirá altas velocidades y bajos consumos de energía en futuras estrategias de computación cuántica y electrónica, y que será, como no, un gran avance, como ya te he comentado, a esa física cuántica que poco a poco, conforme vamos avanzando y van pasando los años, empezamos a vislumbrar, nunca mejor dicho, empezamos a ver la luz al final del horizonte. En la cuarta y última noticia, desde luego, vamos a hablar de ese Terminator al estilo metal líquido, como vimos, por ejemplo, en Terminator 2, en el 3 y en todas las demás que han venido después. Háblanos de este metal líquido, Javier. Pues bien, esta película, ¿no?, como muchas otras, se adelantaron en su día a cierta tecnología de la que hoy en día puede disfrutar la humanidad. Algunas películas de ciencia ficción, como todos sabemos, han inspirado a muchos inventores a dibujar ese nuevo futuro, ¿no? Y como bien estamos hablando en esta noticia, un buen ejemplo de todo esto es Terminator. Además, en esta película no solo aparece ese futuro atenazado por la inteligencia artificial y los robots, peligro, calavera con dos palitos, ¿me entiendes lo que te quiero decir, Víctor? También aparece ese novedoso robot creado con un metal líquido que puede adaptarse. Como bien has dicho, este androide, el T-1000, era ese modelo más avanzado que se componía de un extraño metal líquido que la ciencia ansiaba. Pues bien, hoy en día ya hay unos primeros diseños que han podido crear algo similar, y no a este robot, y sí a ese metal líquido. Este T-1000, que estaba compuesto por ese metal líquido, hay que pensar que si lo trasladamos a la ciencia hoy en día, es una idea bastante descabellada, ¿vale? Ya que ese metal líquido, como podría ser el mercurio, no puede formar figuras de forma inteligente, simplemente se puede adaptar como cualquier otro líquido. Según la película, se trataba de una polialeación mimética, es decir, un metal líquido compuesto por varios metales y ciertos nanochips que le permitían tener inteligencia y autorregenerarse. La ficción, evidentemente, dejaba algunos cabos sueltos, digamos, por decirlo de alguna manera suave, sobre la viabilidad, ¿no?, de este diseño en la vida real. Pero tal vez ahora se haya conseguido algo similar a esto y que podría hacer incluso algo parecido en el futuro. Hablando de metales, ¿no?, de metales, el único metal que permanece líquido a temperatura ambiente es el mercurio. Otros tienen puntos de fisión bajos, como sería el estaño, pero no está líquido a temperatura ambiente, por lo tanto los metales líquidos digamos que serían algo bastante exótico.
Si tomamos la temperatura ambiente, ¿no? Algo superior a los 20 grados, también también podríamos decir que existirían otros metales que podrían estar líquidos durante épocas más calurosas, como por ejemplo sería el galio, que funde a cerca de 30 grados centígrados, el cesio, que funde a 28 grados y pico, y el francio, que me parece, si no recuerdo mal, que fundía a unos 27 grados. Pero digamos que esto no es la norma habitual. La mayoría de los metales y de las aleaciones tienen temperaturas de fusión de cientos o incluso miles de grados. Pues bien, esto que yo te comento lo ha conseguido el profesor Pu Zhang, un profesor de ingeniería mecánica de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Thomas J. Watson. El propio profesor ha afirmado, según ha dicho él mismo, que pasaron más de medio año desarrollando este proceso de fabricación porque este nuevo material de celosía es muy difícil de procesar. Necesita encontrar los mejores materiales y parámetros de procesamiento. Evidentemente, aún deja mucho que desear para poder tener aplicaciones prácticas, sobre todo si nos fijamos en la película, pero no deja de ser una tecnología interesante que podría traer grandes cambios y mejoras para los inventos de un futuro próximo. Ya se han usado metales con estructuras cristalinas que se recuperan tras calentarse o enfriarse, por ejemplo. Esos metales se usan en la actualidad para distintos fines, y también la industria del automóvil sueña con carrocerías hechas con ellos y fáciles de reparar. Si tienes un desperfecto en la carrocería metálica, imagínalo, Víctor, tan solo deberían mojar con agua caliente o fría la carrocería y recuperaría la misma forma que tenía inicialmente. Buena noticia para nosotros, mala noticia para los talleres de todo este tipo de averías. Este avance de metal líquido se asemeja mucho a esos otros metales que te he comentado anteriormente. Puede cambiar de forma y podría tener aplicaciones similares. Una tecnología capaz de recuperar su forma después de ser calentados, volviendo a una forma con estructura sólida y fuerte que absorbería energía cuando se aplasta y se golpea y luego volvería a su forma original cuando se calentara o se enfriara. Otra cosa muy diferente es construir robots con este tipo de metal y celosía. Eso hay que decir que aún está lejos de ser alcanzado, aunque es el objetivo, ojo, que se ha marcado este grupo de investigadores liderados por Pu Zhang. La mayor barrera, una vez conseguida esta tecnología de metal líquido, es que vaya más allá, ¿no?, de recordar una forma al enfriarse o a calentarse, porque para crear un robot van a necesitar también dotarlo de inteligencia, y hay que decir que eso es mucho más complicado para coordinar todas esas partículas metálicas de lo que vemos en la película de Terminator. ¿Te das cuenta, Javier, cómo el cine quizás ha podido coger esa ventaja, ¿no?, y ha podido diseñar algo que con el tiempo se hacía realidad? Quizás podríamos estar teniendo en cuenta que esa persona, ¿no?, que desarrolló esa novela podría tener quizás información privilegiada. Hombre, yo no sé si información privilegiada, pero sí que es verdad y no es nuevo, como tú bien sabes, que muchas películas relacionadas con el futuro, ¿no?, con esos futuros distópicos o con ese rollo cyberpunk, ¿no?, que se está llevando más últimamente, o que están relacionadas con viajes al espacio, no están hechas con libre albedrío. Muchas intentan nutrirse y hablan con expertos y con científicos que saben del tema e intentan hacerlo lo más parecido o lo más real, ¿no?, que podría ser, salvando siempre que hablamos de ciencia ficción, pero hay muchas veces que es más ciencia que ficción, ¿no? Y por qué no podría ser al revés, como bien estamos diciendo todo el rato. O sea, también los científicos y los investigadores se basan muchas veces en algo que les ha mostrado el cine y que ellos intentan llevar a cabo. Lo veo una reciprocidad, la verdad es que es bastante aprovechable. Hombre, es que ten en cuenta que, mira, he comprobado, ¿no?, cuando fue el estreno de Terminator 2, y fue en el año 1991, hace 29 años. Estamos hablando que hace 29 años ya conocían este metal líquido, o por lo menos algunas nociones tenían para poder inventar algo que a posteriori ha sido hecho realidad, o por lo menos se ha hecho público de que existe. Efectivamente, sí. Ya te digo que además hay un vídeo, la gente puede buscarlo por YouTube y lo va a encontrar, y es como con una especie de guante que se queda adherido con este metal del que te estoy hablando. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podría tener, o por qué no podría tener esas nociones? O también te voy a decir una cosa, Víctor, tampoco hace falta que nos demos cabezazos contra la pared. A lo mejor ha sido pura chiripa, tampoco lo puedo descartar. Y que luego haya sido, como yo te he comentado, haya sido al revés. En vez de tener información
el cineasta de algo que ya pasaba, que haya sido el científico en el que haya dicho voy a intentar hacer esto. Sí, bueno, sí, también, o sea, existen las dos versiones, sin lugar a dudas, la verdad, no hay que cerrarse ni en una ni en otra. Pero bueno, veremos a ver. Yo por lo menos te pediría que le sigas un poquito el rastro, a ver cuál fue el origen antes, si uno o otro realmente, a ver cuál de los dos fue el camino. Muy bien, apuntado queda. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues Javier, muchísimas gracias, como siempre te digo, por estas noticias tan interesantes que nos traes. Y lo de siempre, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Víctor. Un abrazo para ti y para todos.